el Señor ha elegido a Jacob para sí. En el Zohar, Trumá, Rabbi Hillá interpreta el versículo. El Señor ha elegido a Jacob para sí. Estas son sus palabras. Rabbi Hillá empezó, pues el Señor ha elegido a Jacob para sí, Israel por su mérito. Cuán amados son los hijos de Israel por el Creador, que los desea y quiere unirse con ellos y conectarse con ellos. Y Él los ha hecho una nación única en el mundo, como está escrito. ¿Y qué otra nación sobre la tierra es como tú, pueblo Israel? Y ellos lo desearon a Él y conectaron con Él. Acerca de esto está escrito, el Señor ha elegido a Jacob para sí. Y está escrito porque la porción del Señor es su pueblo. Y al resto de las naciones Él les ha dado ministros y gobernantes sobre ellos, mientras que a Israel Él lo tomó para su porción. Debemos entender lo siguiente acerca de las anteriores palabras de Rabbi Hillá. Número 1. Él empieza a interpretar, pues el Señor ha elegido a Jacob para sí. Esto significa que el Creador ha elegido a Jacob porque dice que Él los deseaba y quería unirse con ellos y conectarse con ellos. A continuación, interpreta lo contrario y dice, ellos lo deseaban a Él y se unieron con Él, como está escrito, pues Jacob ha elegido al Señor para sí. Número 2. ¿Qué significa cuando dice, y Él los ha hecho una nación única en el mundo, como está escrito? ¿Y qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? Al fin y al cabo, ellos son una nación entre las 70 naciones del mundo. Entonces, ¿qué significa una nación? Parece querer decir que Él los hizo una nación. Número 3. Él interpreta, porque la porción del Señor es tu pueblo, es decir, que al resto de las naciones Él les ha dado ministros y gobernantes sobre ellos, mientras que a Israel Él lo tomó para su porción. Debemos entender qué significa que Él dio al resto de las naciones ministros y gobernantes, pero que tomó al pueblo de Israel para su porción. Sabemos que hay dos tipos de supervisión. La primera es llamada providencia privada y la segunda es llamada supervisión a través de recompensa y castigo. Y se contradicen entre sí. Y mi padre y maestro Bala Sulam interpretó que uno no puede alcanzar con su mente externa, sino que solamente cuando uno ha logrado la completitud en su propio grado interno, puede alcanzar esto. El orden en el trabajo del hombre es que nos fue dado el trabajo del Creador con supervisión a través de recompensa y castigo. Por eso uno no debe decir, estoy esperando a que el Creador me dé deseo y anhelo de dedicarme a la Torah y Mitzvot, y mientras Él sienta que tengo una buena sensación, guardaré la Torah y Mitzvot. Está prohibido decir eso, porque somos como arcilla en manos del alfarero, en manos del Creador. ¿En qué modo es beneficiosa nuestra superación para trabajar en contra de las opiniones del cuerpo? Se nos dice que no debemos prestar atención a nuestros cuerpos, cuya demanda es que satisfagamos deseos. Al contrario, debemos acostumbrar a nuestros cuerpos y convencerlos para que sigan las reglas de la Torá, ¿estén de acuerdo o no? Debemos creer en la recompensa y castigo, que todo depende de nuestras acciones, en la medida que persuadimos a nuestros cuerpos para seguir las reglas de la Torá. Nuestros sabios dijeron, la recompensa es de acuerdo con el esfuerzo. Ben Heje dice, la recompensa es de acuerdo con el esfuerzo. Mi padre y maestro Bala Sulam dijo que debemos guardar los dos tipos anteriores de supervisión del siguiente modo. Antes del acto, es decir, durante la preparación, cuando está a punto de observar la Torah y las mitzvot, uno debe creer en la providencia de la recompensa y castigo. Entonces, todo lo que esté en tu mano, hazlo. Es decir, todo depende del trabajo del hombre.
en la misma medida de sus fuerzas para sobreponerse en Torah y mitzvot, será recompensado. Pero después del trabajo, uno debe decir que cree en la providencia privada. Resulta que, dado que a la persona le es difícil decir, después de todos los esfuerzos que hizo, ¿cómo puede decir entonces que es la providencia privada? Resulta que incluso entonces aún está trabajando en recompensa y castigo. Es decir, si trata de creer que fue providencia privada, recibirá recompensa por ello. Y no puede creer en la providencia privada. Resulta que es castigado por no querer creer en la providencia privada. Por lo tanto, al creer en la providencia privada y no creer que las cosas dependen de él, sino que el Creador lo ha elegido para conectar con él, debe alabar y agradecer al Creador por haberle escogido. Esto es válido para todos y cada uno de los discernimientos, ya que por cada minúscula acción que la persona logró llevar a cabo en la espiritualidad, debe agradecer al Creador por haberle dado el pensamiento y deseo de hacerla. Uno debe acostumbrarse a este trabajo. Cuando se levanta antes del amanecer, ya sea que se despierta por sí solo o es un amigo quien lo despierta, debe creer que, aunque ha superado su pereza y sale de la cama con gran esfuerzo, y ciertamente él merece gratitud y una gran recompensa por tan gran esfuerzo, aún así debe creer que fue el Creador quien le dio el deseo de superar todos los pensamientos que tuvo al levantarse de la cama. Resulta que es al contrario de lo que uno piensa. Es decir, el Creador merece gratitud por darle la fuerza y el deseo de superar todos sus pensamientos y deseos. Resulta que, por un lado, el Creador lo ha elegido y esto se denomina providencia privada. Por otro lado, Jacob ha elegido al Creador y ese es el significado de recompensa y castigo. Ahora explicaremos lo que preguntamos. ¿Qué significa cuando dice, y Él los ha hecho una nación única en el mundo? Al fin y al cabo, hay otras 70 naciones en el mundo y el versículo dice, ¿y qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? Es sabido que singular y plural en la espiritualidad se interpretan como disparidad de forma y equivalencia de forma, como está escrito. E Israel acampó frente a la montaña. Rashi interpreta como un solo hombre con un solo corazón. Por eso está escrito, acampó, en forma singular. Sin embargo, el resto de sus paradas tuvieron lugar entre quejas y disputas, y por eso allí está escrito, acamparon, en forma plural. Resulta que el singular hace referencia a la equivalencia de forma. Por lo anteriormente dicho, debemos interpretar que el Creador hizo al pueblo de Israel, aunque son muchos como del mismo modo que sus rostros no eran parecidos, tampoco sus opiniones eran parecidas, aún así, Él los ha hecho un pueblo único en el mundo, lo cual es una gran novedad, es decir, que aunque son una nación, es decir, plural, tienen la forma singular gracias a la equivalencia de forma. Tal como era en el momento de la entrega de la Torá, así debe ser la completitud del pueblo de Israel. Esto es, llegar a ser uno. Esto es presentado en el artículo Arbut, la garantía mutua. Esta es la razón por la que el texto se refiere a ellos en singular. Escrito, e Israel acampó frente a la montaña, lo cual es interpretado por nuestros sabios como un hombre con un solo corazón. Esto es porque todos y cada uno de los individuos de la nación se reunieron y se convirtieron en un corazón y en un hombre, ya que solo entonces estarían calificados
para recibir la Torá. Vemos que el Creador hizo que el pueblo de Israel pudiera alcanzar la completitud, dándoles la potestad de ser todos iguales en forma, extraer contento a su Hacedor. Debemos también explicar la tercera pregunta. Hemos preguntado acerca de que el Creador dio al resto de las naciones ministros y gobernantes, mientras que tomó a Israel para sí, para su propia porción. Deberíamos interpretar esto en el desarrollo del trabajo en una persona, es decir, en un cuerpo. Cuando la persona atribuye todo lo que ocurre en el mundo al Creador, que es quien hace y hará todas las acciones, es considerada como parte del Creador, ya que no hay otra autoridad en el mundo. De momento, a la persona se la puede considerar parte del Creador. Cuando uno no atribuye todo lo que ocurre en el mundo al Creador, sino que dice que hay otras fuerzas que no son la Kedusha, la santidad, entonces se encuentra en un estado de naciones del mundo, es decir, que tienen encargados y ministros. Pero eso es cuando Él está en un estado de reposo de las naciones del mundo.